Continuamos esta tarde hablando sobre la sabiduría. Lo primero que quiero decir es, bueno, la sabiduría no se limita solamente a tener conocimiento. La sabiduría no solamente se limita a tener un conocimiento teórico en nuestra mente, sino que la sabiduría es tener ese conocimiento en nuestra mente, pero es entender cómo ese conocimiento lo podemos aplicar a nuestra vida diaria. ¿Y cuál es ese conocimiento del que yo les estoy hablando? ¿Cuál es el conocimiento que deberíamos tener en nuestra mente para aplicarlo en nuestra vida? Pues es el conocimiento de la palabra de Dios. Precisamente es tener en nuestra mente la palabra de Dios, pero no solamente conocer la palabra de Dios, sino entender. La sabiduría implica conocer la palabra de Dios, pero entender también cómo es que yo voy a aplicar esa palabra de Dios a mi vida cotidiana, a mi día a día. Y me gusta cómo en Deuteronomio se menciona la sabiduría y su propósito. Y si tienen ahí sus Biblias, me gustaría que pudieran buscar ahí Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Deuteronomio 4, versículos 5 y 6. Y un contexto rápido, ¿qué está pasando aquí? Bueno, aquí está Moisés hablando al pueblo de Israel justo antes de que ellos entraran a la tierra prometida. Y entonces, ¿qué les está diciendo Moisés en esta ocasión? Les dice, miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios lo ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Versículo 6 dice, así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Entonces, aquí en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6, vemos que lo que Moisés está haciendo es decirle a los israelitas, miren, Dios les ha dado a ustedes estos estatutos. ¿A qué se está refiriendo? A la ley mosaica, lo que Dios a través de Moisés había dado a los israelitas. Y lo que Moisés les está diciendo es, miren, si ustedes guardan esos preceptos que el Señor les ha dado, eso va a ser su sabiduría y su inteligencia. ¿Por qué? Porque cuando los vean las naciones paganas que los rodean, ¿qué van a decir? Este es un pueblo sabio e inteligente. ¿Por qué? Porque conocían los mandatos del Señor y no solo los conocían, sino que los aplicaban o los debían de aplicar a su vida. Y realmente el que está detrás de esa sabiduría pues es Dios. No es la sabiduría de ellos mismos, es la sabiduría de Dios. Y de la misma forma, nosotros hoy tenemos la revelación completa, tenemos la palabra de Dios. Y nosotros como creyentes también estamos llamados a conocer su palabra y a entender cómo es que vamos a vivir conforme a esa sabiduría, cómo la vamos a aplicar. Y de esa forma también diferenciarnos de un mundo que se rebela en contra de la sabiduría de Dios. De la misma forma que los israelitas en esa época debían de diferenciarse de las naciones paganas que practicaban actos de injusticia, de esa misma forma nosotros hoy estamos llamados también a diferenciarnos de un mundo que desprecia la sabiduría de Dios, como lo tenemos aquí, el necio desprecia la sabiduría divina. Vivir conforme a la sabiduría divina nos va a diferenciar de un mundo que vive conforme a la necedad. Y podemos considerar algunos resultados de vivir ignorando la sabiduría de Dios. Y eso era un poco de lo que Fede está ahora hablando ahorita. ¿Cuál es el resultado de ignorar la sabiduría de Dios? ¿Qué es lo que podemos ver tristemente como el común denominador en nuestro mundo por culpa de ignorar la sabiduría? Bueno, vemos familias destruidas, padres divorciados, pésimas relaciones entre padres e hijos, vemos depresión, vemos ansiedad, vemos embarazos antes del matrimonio que terminan en abortos, que son asesinatos. Vemos inestabilidad en todos los sentidos, entre muchos otros males que vemos en nuestra vida, en el mundo actual en el que vivimos. ¿Por qué? ¿Cuál es el común denominador?
ignorar la sabiduría divina. Como estaba hablando Fede ahorita también, en Génesis 3 el Señor creó todas las cosas bueno, ese era su diseño. ¿Cuál es el problema? El problema es que el hombre ignoró la voluntad de Dios. Y ese sigue siendo el problema hoy en día. Todos estos males que yo les he mencionado tristemente son una realidad en el mundo en que vivimos y una realidad muy común. Y todo esto es producto de ignorar la sabiduría divina. Y más bien, ignoramos la sabiduría divina, el mundo ignora la sabiduría divina y se apega a su propia sabiduría, que está influenciada por nuestros deseos pecaminosos, pero también está influenciada por el mundo y por un sistema que se revela completamente en contra de Dios. Pero nosotros, por la gracia de Dios, en esta tarde, estamos acudiendo al libro de Proverbios para hallar la sabiduría divina y contrarrestar eso en contra de la falsedad de este mundo y la necedad. Y hoy vamos a continuar entonces en el libro de Proverbios y otras partes de la Biblia en búsqueda de esta sabiduría divina. Y en mi caso, mi tema hoy, el que se me ha asignado, es la sabiduría en las relaciones. La sabiduría en las relaciones. En esta tarde vamos a ver 3 aspectos de la sabiduría que contribuyen a que tu relacionamiento con otros traiga gloria a Dios. 3 aspectos de la sabiduría que contribuyen a que tu relacionamiento con otros traiga gloria a Dios. Y como estábamos viendo ahorita en Deuteronomio, el resultado de vivir de una forma sabia va a traer como resultado exaltar a Dios. Ese era el propósito de la sabiduría y ese es el propósito. Lo vimos con el pueblo de Israel, pero es una realidad para nosotros hoy. Y es importante que nosotros recordemos todos que el propósito principal en nuestra vida como creyentes debe ser glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Eso ya lo hemos dicho, lo hemos escuchado. 1 Corintios 10:31 dice, mira, ya sea que comas, que bebas o que hagas cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Así que hoy vamos a estar viendo entonces 3 aspectos de la sabiduría que contribuyen a que la forma en como yo me relaciono con los demás glorifique a Dios. ¿Cuáles son esos 3 aspectos? El primero es sabiduría para escuchar. El segundo aspecto es sabiduría para hablar. Y el tercer aspecto que vamos a ver es el principio de la sabiduría. Pero oremos, hermanos, antes de continuar. Padre, te doy gracias por toda tu misericordia, por toda tu bondad para con nosotros, Señor. A pesar de que hemos sido tan necios, somos tan necios, Señor, tú sigues mostrándonos tu bondad. Nos permites, Señor, estar expuestos a tu palabra. Nos permites que, Señor, que podamos ser enseñados por ella. Te suplico que por favor nos ayudes a poder responder de una manera adecuada a tu enseñanza, a tu sabiduría. Señor, ayúdanos por favor a vivir conforme a ella, ayúdanos a estar atentos, ayúdame, Señor, por favor a ser preciso y que este tiempo pueda ser de mucha bendición, de mucha edificación para todos. Y también, Señor, te suplico que por favor salves a aquellos que no están en Cristo, que están hoy escuchando, Señor, que puedan ver su propia necedad. Te lo suplico, Señor. Amén. Entonces vamos a ver el principio, o el aspecto, más bien el aspecto número 1. Aspecto número 1 es sabiduría para escuchar. Sabiduría para escuchar. Y dentro de este aspecto este aspecto de la sabiduría para escuchar, vamos a ver este primer principio, que es la importancia de escuchar antes de hablar. Escuchar antes de hablar. Algo bien claro, bien elemental, pero que muchas veces fallamos. Proverbios 18:13 dice: el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Es súper claro. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Y personalmente ha sido un versículo que he apreciado bastante. Ha sido algo con lo que he tenido que batallar en mi vida. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué contestamos de forma inadecuada o inclusive antes de que la otra persona siquiera termina de hablar?
¿Por qué pasa esto? Bueno, generalmente es por impaciencia. Somos impacientes o hay una ira injusta que se revela y que refleja un corazón altivo y orgulloso. Generalmente contestamos de una forma altiva porque no nos gusta lo que estamos escuchando o porque estamos hablando con alguien que piensa diferente a nosotros. Y la pregunta es, bueno, primero entendemos que contestar de esta forma no glorifica a Dios, contestar de forma inadecuada, de forma altiva, pero la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos para evitarlo? Y la respuesta es, bueno, hay una batalla que librar. ¿En dónde? En nuestra mente. En nuestra mente se libra la batalla. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 3 y 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y muchas veces los argumentos y la altivez no solamente provienen de afuera, aunque este pasaje específicamente se refiere a los incrédulos que están atacando la verdad de Dios, esto también lo podríamos aplicar a nosotros mismos. Cuando un pensamiento se levanta en nuestra propia mente, un pensamiento de rebelión en contra de Dios se está levantando en nuestra propia mente, cuando nos queremos dejar dominar por el orgullo, por la ira, por la altivez, un pensamiento que viene a rebelarse en contra de lo que Dios estipula en su palabra, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, tenemos que sacar entonces nuestras armas espirituales. ¿Cuál es esa arma espiritual? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? Eso que está viniendo a mi mente, yo lo tengo que confrontar con lo que Dios me manda a hacer. Se trata de ver las cosas por el filtro que Dios las ve. Cuando yo esté hablando con una persona y me sienta tentado a impacientarme en el día a día, a llenarme de ira, de orgullo, entonces en ese momento yo tengo que traer a mi mente la palabra de Dios. Si tú estás hablando con una persona y ya te estás empezando a impacientar y quieres inclusive hasta interrumpirlo antes de que siquiera el otro termine de hablar, ¿qué es lo que tienes que traer a tu mente? Proverbios 18:13, lo estábamos viendo. El que responde antes de escuchar es un necio. Eso tiene que venir a mi mente cuando yo me vea tentado a hacerlo. Tiene que venir a mi mente. Y algo que también tiene que venir a nuestra mente es lo que les estaba ahorita, ver las cosas como Dios las ve. ¿Y cómo es que Dios ve el pecado del orgullo y la altivez? ¿Cómo Dios lo ve? Proverbios 8:13 dice: el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Eso dice el Señor. Proverbios 6, versículos 16 y 17 dice: 6 cosas hay que el Señor odia. O sea, miren la palabra que se utiliza ahí, odia. El Señor lo odia. 7 son abominación para Él. ¿Qué? Los ojos altivos, ojos soberbios y la lengua mentirosa. Aprovecho ahí para que entendamos también lo que dice la palabra de Dios, eso de las mentiras piadosas, o que voy a decir una cosita aquí. No, es que miren Dios cómo lo ve, Dios lo odia, lo detesta. Y eso es lo que tiene que venir a nuestra mente cuando nos veamos tentados a impacientarnos, a responder de una forma incorrecta. Señor, esto es necio y tú lo odias. Eso es lo que tu palabra enseña, lo que tu sabiduría dice. Eso es como tú ves las cosas. Debemos ver el pecado como Dios lo ve y abstenernos de contestar entonces de una manera imprudente, sin ni siquiera escuchar a los demás. Y ahora, si tenemos tanta ira o tanto disgusto en medio de esa conversación, si estamos hablando con alguien y solamente escucharlos está resaltando nuestra ira y vemos que no nos podemos ni siquiera contener, bueno, también hay sabiduría para eso en Proverbios, es una bendición. ¿Qué dice? Pues mira, Proverbios 17:28 dice: aún el necio cuando calla es tenido por sabio.
cuando cierra los labios por prudente. Así que si tú ni siquiera te vas a poder abstener de contestar mal, pues es mejor que calles, porque aún lo que dice la sabiduría divina es: el necio cuando calla es tenido por sabio. Es preferible callar que contestar de una forma inadecuada. Y todo esto es lo que tenemos que traer a nuestra mente cuando nos veamos tentados en medio de las circunstancias y las situaciones que ocurren en nuestro día a día. Todo el tiempo nosotros nos estamos relacionando en el trabajo, en la universidad, en donde estemos, nos estamos relacionando, y tenemos que entender que yo tengo pecado y el otro también tiene pecado. Por lo tanto, yo tengo que estar listo para poder ser paciente y ser humilde y no contestar mal por mal, sino abstenerme de ello. Es muy importante porque esto es lo que glorifica a Dios. Cada uno de nosotros tiene que responsabilizarse de cómo es que lo que yo estoy haciendo glorifica a Dios. Yo no puedo esperar que el otro haga cosas, yo no puedo pagar mal por mal. La Biblia enseña lo que Dios demanda es de cada uno, que cada uno sea fiel, que cada uno se preocupe por obedecer al Señor, por no contestar mal por mal, sino abstenerse y actuar de forma sabia. Así que, y se los digo porque siempre va a pasar que otros pequen contra ti, pero eso no te da permiso de que tú devuelvas el mismo grito o el mismo enojo. No, Dios nos manda a ser sabios, a ser humildes. Y por eso es tan importante la sabiduría divina. Todo el tiempo nos estamos relacionando. Y nosotros debemos procurar que esta sabiduría abunde en nuestra mente. Porque yo les estaba diciendo, miren, ¿cómo vamos a evitarlo? Bueno, peleando la batalla en nuestra mente. Pero ¿cómo vamos a pelear la batalla si no tenemos los cartuchos? Estamos sin cartuchos, con la pistola vacía, si no tenemos la Biblia aquí, la sabiduría divina. Los pensamientos necios los reemplazamos con pensamientos sabios que están en la palabra de Dios. Entonces, por eso es tan importante. La sabiduría no se va a transmitir como por ósmosis, como algunos lo vieron en el colegio, si se acuerdan ahí de ciencias naturales. No se va a transmitir así. Hay que buscarla como a la plata y como al oro, porque su ganancia es muchísimo mejor. Así que este es el principio número 1, escucha antes de hablar. Dentro de la sabiduría para escuchar, vimos este principio, escucha antes de hablar. Vamos a un segundo principio dentro de la sabiduría para escuchar. Y es, escucha a tus autoridades y a los que son más sabios que tú. Escucha a tus autoridades y a los que son más sabios que tú. Y vemos aquí por ejemplo, Proverbios 13:1, dice, el hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el escarnecedor, esto es el burlador, no escucha la reprensión. Proverbios 9, versículos 8 y 9 dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Y en nuestra vida cotidiana siempre vamos a tener autoridades sobre nosotros, ya sean nuestros padres, si aún vivimos con ellos, o puede ser un jefe en el trabajo, o puede ser un profesor, o pueden ser incluso los pastores en la iglesia. Siempre van a haber autoridades y la autoridad suprema es Dios. Y nosotros debemos procurar siempre estar listos para escuchar con humildad el consejo y la reprensión de estas que están en autoridad nuestra y que tienen más sabiduría que nosotros. Y, por ejemplo, si son nuestros padres, la Biblia es clarísima. La Biblia es clara y dice, debemos honrar a padre y madre. Efesios capítulo 6, versículos 1 y 2. Y honrar a padre y madre implica como mínimo escucharlos y respetarlos. Y si vivimos aún bajo su techo, entonces nosotros estamos obligados a sujetarnos a su autoridad, siempre y cuando ellos no nos estén mandando a hacer algo pecaminoso. Y más si son padres creyentes, pues con más amor nos van a guiar para nuestro bien y con más sabiduría. Si es un jefe en nuestro trabajo,
Si es un jefe en nuestro trabajo, el que nos reprende o el que nos retroalimenta, todo el tiempo es algo común en los trabajos. Recibes retroalimentación de lo que tú estás haciendo, qué cosas, qué oportunidades de mejora hay, qué cosas no estás haciendo bien. Bueno, recibámoslo con humildad. Recibámoslo con humildad, no recibamos esto de forma altiva. La altivez y el orgullo está ahí. Eso sale a flor de piel, entonces nosotros tenemos que llenar nuestra mente de sabiduría para no dejarnos dominar de eso ni reaccionar de esa forma. Recibamos la retroalimentación con humildad, no de forma altiva, creyendo que ya no lo sabemos todo, porque no es así. Y más nosotros que estamos jóvenes, estamos aprendiendo. Tenemos que reconocer eso y ser humildes. Hay personas que en sus trabajos ya son reconocidas porque no escuchan a nadie y porque creen que se las saben todas. Y estas personas hasta un punto empiezan a ser ya hasta un punto como molestas. Y realmente eso no está bien, no es un testimonio correcto. Por el contrario, una persona que es humilde, una persona que está procurando buscar y crecer en sabiduría, que es humilde, que escucha con humildad, es una persona, dice la Biblia ahí en Proverbios 3, versículo 4, que no solamente hallará favor delante de Dios, sino que hallará también favor delante de los hombres. Esa es la clase de testimonio que nosotros estamos llamados a dar en nuestro lugar de trabajo o en la universidad, escuchar con humildad, escuchar con humildad. Proverbios 18:12 dice: antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo, pero la gloria precede la humildad. Así que seamos humildes y escuchemos con humildad. Si estamos en la iglesia y es un pastor el que nos va a hacer el que nos va a dar un consejo o el que va a hacer alguna reprensión, bueno, Hebreos 13:17 de forma clara dice que nosotros debemos de sujetarnos a la autoridad de nuestros pastores, porque ellos velan por nuestras almas. Así que ellos están ahí para corregirnos, para cuidar nuestra alma, así que escuchemos con humildad. O también si hay un hermano que es más sabio que tú, que tiene más conocimiento de las escrituras, pues es sabio estar dispuestos a poder escuchar el consejo de esta clase de hermanos. Proverbios 11:14 dice: donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Y por último, en este punto de escuchar a los que son más sabios que nosotros y a los que tienen más experiencia, también nosotros debemos de honrar a aquellos que son mayores en edad y en experiencia, y especialmente si están en nuestra congregación. Primera de Timoteo 5:1 dice: no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtale como a padre. Y aquí Pablo manda que los creyentes traten a los que son de edad más avanzada como si fueran sus propios padres, de una forma honrosa. Proverbios 20:29 dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la honra de los ancianos sus canas. O Job 12:12 dice: en los ancianos está la sabiduría, y en la largura de días el entendimiento. Y el punto con estos versículos es que nosotros debemos de honrar. La Biblia es clara y la Biblia dice: mira, honra a los que son mayores y que tienen más experiencia y más sabiduría que tú, especialmente si son creyentes que llevan años en la fe. Y bueno, estos son los dos puntos entonces que están dentro de este aspecto de escuchar con sabiduría. ¿Cuáles son los dos puntos? Bueno, el primero, escucha antes de hablar. Y el segundo fue el que acabamos de ver, que es escucha a los que son más sabios que tú y que están en autoridad sobre ti. Con esto podemos pasar entonces a la segunda sección. La segunda sección. Vimos sabiduría para escuchar y ahora vamos a ver sabiduría para hablar. Sabiduría para hablar. Y bueno, el primer principio que vamos a ver dentro de la sabiduría para hablar es: habla de forma prudente. Habla de forma prudente. Proverbios 18:2 dice: el necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. El necio no se deleita en la prudencia, sino solamente en revelar su corazón.
Y cuando el autor dice que el necio se deleita en revelar su corazón, se está refiriendo a que el que es necio se deleita en revelar todo simplemente lo que hay en su mente. El necio no está interesado en escuchar a los demás, sino solamente en estar hablando lo primero que se le viene a la mente. No es prudente. El necio no medita antes de hablar. El necio solamente va diciendo lo que piensa. Y hay gente que uno escucha en este mundo que dice con mucho orgullo, dice, no, lo que pasa es que yo soy frentero y yo simplemente voy diciendo lo que pienso. Pero realmente es una forma necia de actuar, porque nosotros estamos llamados a ser prudentes y a meditar antes de hablar. Y principalmente lo que tenemos que meditar es que lo que hablemos sea algo que sea de edificación para el otro. Efesios 4:29 dice, y este pasaje es importantísimo, Efesios 4:29 dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, y esto incluye lenguaje soez y necedades. Ninguna palabra mala salga de vuestra boca, sino solo cual, la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Versículo clave. Nosotros debemos de hablar lo que edifica, pero adicionalmente de hablar lo que edifica, también estamos llamados a hablar según la necesidad del momento. Si se fijaron ahí en el versículo, dice, no salga ninguna palabra mala, sino la que sea buena para la edificación del otro según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y esto es muy importante, porque también podemos hablar cosas que no necesariamente sean necias, pero las hablamos en un momento que no es el momento adecuado. Por ejemplo, si tú estás en una playa descansando, acabaste de salir de vacaciones, acabaste de terminar el semestre, o estabas ya que te ibas de vacaciones del trabajo y te fuiste por fin a descansar, y llega una persona que tú conoces y te empieza a hablar de las dificultades de tu trabajo, o te empieza a hablar de las dificultades del semestre, de las materias difíciles, de todas estas cosas, y no para de hablarte de esto. Bueno, no necesariamente hablar del trabajo o hablar de la universidad es algo necio, no necesariamente. Sin embargo, no es el momento, no es el momento. Proverbios 15:23 dice, el hombre se alegra con la respuesta adecuada. Y dice, y una palabra a tiempo, cuán agradable es. Miren la sabiduría divina, es clara. Una palabra a tiempo, cuán agradable es. Así que para que nosotros hablemos de forma prudente, tenemos que tener en cuenta que estemos hablando lo que sea de edificación para el otro, pero también que estemos hablando según la necesidad del momento, en el momento indicado. Y nosotros estábamos viendo entonces en Proverbios 18:2 que el necio se deleita simplemente en revelar su corazón, no medita, no es prudente. Pero ¿cuál es el contraste entre el necio y qué es lo que hace el sabio? Bueno, ¿qué es lo que hace el sabio? Proverbios 16:23 dice, el corazón del justo medita cómo responder, pero la boca de los impíos habla lo malo. El justo medita antes de responder. El necio se deleita en revelar simplemente su corazón, pero el corazón del justo medita cómo responder. El sabio es prudente y piensa antes de hablar. Y este es el primer principio entonces dentro de la sabiduría para hablar, y es, habla de forma prudente. Y sé que estoy dando como muchos puntos, pero tenemos que estar concentrados. Y pues realmente esto es una muestra también de la gracia que el Señor ha tenido con nosotros en proveer tanta sabiduría en este libro. Entonces, tenemos sabiduría para hablar y tenemos el primer principio que es, habla de forma prudente. Segundo principio dentro de la sabiduría para hablar, y es, habla con mansedumbre y humildad.
habla con mansedumbre y humildad. Y Proverbios 12:18, se lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Y por qué a veces nuestras palabras son como golpes de espada? ¿Por qué a veces hablamos de forma tan hiriente, como lo describe Proverbios? Bueno, esta razón ya la vimos en la sección anterior, cuando estábamos hablando sobre la sabiduría para escuchar. Y cuando estábamos hablando específicamente sobre la importancia de escuchar antes de hablar. Bueno, es la misma razón. ¿Por qué es que nuestras palabras a veces son hirientes? ¿Por qué? Porque nos estamos expresando de forma irascible. Nos estamos expresando de forma pecaminosa, debido de nuevo a la ira injusta que se refleja de nuestro corazón impaciente y altivo. Porque no, de nuevo, porque no simplemente escuchamos lo que no queremos oír, nos dicen lo que no queremos escuchar, nos cuesta aceptar cuando alguien piensa diferente a nosotros, no tenemos dominio propio. Así que respondemos mal, de forma hiriente. De nuevo, esto claramente no glorifica a Dios y de nuevo, ¿qué hacemos? Exactamente lo mismo. Pelear entonces la batalla en nuestra mente, sacar nuestras armas. ¿Cuál es el arsenal? Aquí está el arsenal. El libro de Proverbios está lleno de sabiduría que nos puede proveer, que nos provee el Señor para contrarrestar nuestra necedad. Es necesario traer a nuestra mente lo desagradable que es para Dios un corazón altivo. Cuando tú estás ahí dejándote dominar de tu altivez y tu orgullo, tienes que recordar que el Señor odia eso. El Señor detesta el orgullo y la altivez. Es muy enfático, Proverbios 6, 16 y 17. 6 cosas aborrece Jehová y 7 abomina su alma: los ojos altivos. El Señor abomina eso, el Señor lo odia. Y si tú eso lo entiendes, lo meditas, lo recuerdas al momento que te estás dejando dominar por eso, pues eso va a traer una convicción a tu mente, y con la ayuda del Espíritu Santo vas a poder matar ese pecado y reconocerlo, porque el Señor lo detesta. El Señor aborrece la altivez. Y la respuesta altiva no solamente comprende lo que nosotros expresamos con nuestra boca, sino que la respuesta altiva también comprende cuál es la expresión de nuestra cara. A veces simplemente no tenemos que hablar. A veces, tristemente, por nuestro pecado, con nuestra sola expresión, hablamos lo suficiente. El Señor también aborrece eso. Y el libro de Proverbios es increíble porque lo dice de forma explícita, es increíble. Miren lo que dice Proverbios 30:13. Proverbios 30:13 dice: gente de ojos altivos, hay gente de ojos altivos cuyos párpados se alzan en arrogancia. Ojos altivos que sus párpados se alzan en arrogancia. El Señor lo aborrece. El Señor lo aborrece y tenemos que recordar en ese momento: Señor, tú odias mi pecado, ayúdame a odiarlo también. Y tenemos entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recordar eso, arrepentirnos y pedirle al Señor que nos ayude. Decirle: Señor, perdóname, yo aborrezco también este pecado al igual que tú lo haces, ayúdame por medio de tu Espíritu. Y traer a mi mente también a lo que yo estoy llamado a hacer. ¿Y a qué estamos nosotros llamados? Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. No hagáis nada por contienda, egoísmo, dice en las Américas. No hagáis nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Tenemos que recordar lo mucho que el Señor odia nuestra altivez y más bien disponernos para que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros no estemos actuando de una forma contenciosa o de una forma altiva o de una forma con vanagloria. Y esta es la importancia o el principio de hablar con mansedumbre y humildad.
Y es el segundo principio que estamos viendo dentro de la sección de la sabiduría para hablar. La sabiduría para hablar. Pero pasemos entonces al principio número 3, dentro de la sabiduría para hablar. Y es, habla de forma concreta. Habla de forma concreta. Esto es importantísimo. Dice, Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta el pecado, mas al que refrena sus labios es prudente. La Biblia es súper clara. Y el consejo claramente aquí es, mira, sé concreto. Sé concreto. Si alguien te preguntó algo, trata de no extenderte mucho, sino trata más bien de ser conciso y ser concreto. ¿Por qué? Porque en la medida que tú te extiendas más sin necesidad, pues te vas a exponer a pecar. En las muchas palabras no falta el pecado. Vas a exponerte a que alguna cosa que tú digas sea una mentira o sea un pensamiento de vanagloria con una actitud incorrecta. Y con esto no estoy diciendo que no haya ocasiones en donde uno tenga que extenderse un poco más de lo normal. No estoy diciendo eso. Acuérdense lo que estábamos viendo en el principio, en los principios anteriores, la necesidad de hablar según la necesidad del momento. Y hay momentos en donde uno se tiene que extender más y eso es válido, ¿sí? O simplemente también la otra persona con la que tú estás hablando te pide que le des más detalles. Hay gente que le encanta, hay gente que le encanta que le cuenten todos los detalles. A veces los hombres somos un poco más concretos, pero está bien, podemos hacerlo si el otro nos lo pide. Pero en general tratemos de ser concretos. ¿Por qué? Porque nos exponemos a pecar. Nos exponemos a pecar. Mateo 5:37 dice, antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Y aquí el Señor Jesucristo estaba dando un mandato a los creyentes. Esto sí es un mandato que el Señor da a los creyentes. Y lo que Él está diciendo es, miren, ustedes como cristianos no tienen necesidad de estar jurando para garantizar que ustedes están hablando la verdad, sino que simplemente ustedes en su vida cotidiana, todo lo que salga de su boca, si ustedes dicen sí, debe ser un sí. Si ustedes dicen no, debe ser un no. No es como cuando usted le están ofreciendo algo y el vendedor en el afán de venderle le dice una cosa, pero cuando usted sale con el producto era una cosa totalmente contraria. No, integridad en todo lo que hablemos como creyentes. Es necesario que nuestras palabras sean verdad, todo lo que salga de nuestra boca. Así sea una conversación cotidiana en donde estemos. Este es un mandato que el Señor da a los creyentes. Es básicamente no mentir. Y aquí en Proverbios hallamos un consejo maravilloso para poder guardar esto. Es, mira, en las muchas palabras no falta el pecado. No te extiendas sin necesidad. ¿Por qué? Porque te estás exponiendo a que puedas mentir, a que puedas vanagloriarte, a que puedas actuar de una forma incorrecta. Así que tratemos de ser concretos. Y así vamos a poder ser sabios. Ser sabios. Y bueno, con este terminamos entonces la segunda sección. La segunda sección que es sabiduría para hablar. Y damos paso entonces a la tercera y la última sección, que es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría. Y antes de comenzar con esta sección, yo quisiera de nuevo dar un repaso por todo lo que hemos venido comentando. Y hemos venido viendo 3 aspectos que contribuyen a que tu relacionamiento con otros glorifique a Dios. Hemos visto ya 2 aspectos. El primero, sabiduría para escuchar. ¿Qué vimos dentro de este aspecto? La importancia de escuchar antes de hablar, número 1. Número 2, la importancia de escuchar a tus autoridades y a los que son más sabios que tú. Aspecto número 2, lo acabamos de ver, sabiduría para hablar. ¿Qué principios vimos aquí? Vimos la importancia de hablar con prudencia, la importancia de hablar con mansedumbre y humildad y la importancia de hablar de forma concreta. Pero ahora en esta tercera y última sección vamos a ver el principio de la sabiduría.
El principio de la sabiduría. Y bueno, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con todo lo que hemos venido hablando? Hemos hablado de cosas muy prácticas de sabiduría que se encuentran en la palabra de Dios, que son de gran bendición para la vida de los creyentes. Pero ¿qué tiene que ver el principio de la sabiduría con todo lo que venimos hablando y cómo esto aporta a la discusión? Bueno, con el hermano Fede lo vimos. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Aquí lo tenemos en este cartel. Proverbios 1:7 dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría y los necios la desprecian la sabiduría y la instrucción. Y el punto es que miren, sin el principio de la sabiduría, que es el temor del Señor, todo lo que estamos hablando pues realmente no tiene importancia porque no lo vamos a poder obedecer de forma correcta. Si nosotros no tenemos el principio de la sabiduría, es imposible que nosotros podamos vivir con sabiduría. Si es el fundamento, como lo estábamos viendo, es el fundamento, el principio de la sabiduría, el temor del Señor. Si no tenemos eso, es imposible. Y realmente en vano es que nosotros hablemos entonces sobre la sabiduría, porque no la vamos a poder guardar. Por eso es tan importante. Y MacArthur define el temor del Señor de la siguiente forma. Él dice, el temor del Señor es un estado de la mente en que las propias actitudes, la voluntad, los sentimientos, las acciones y los objetivos se cambian por los de Dios. Cierro comillas. Y el punto es, miren, cuando nosotros éramos incrédulos, los que ahora somos creyentes, cuando éramos incrédulos, el temor del Señor, no tener temor del Señor era nuestra principal característica. En Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo, a partir del versículo 10, comienza a enlistar una serie de características acerca del mundo incrédulo, de los incrédulos. Y la última de esas características, ahí en Romanos 3:18, él dice que en los incrédulos no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el punto es, mira, un incrédulo no tiene sensibilidad a Dios. Un incrédulo está muerto a las cosas espirituales, no tiene sensibilidad a Dios. El incrédulo vive tranquilo en su pecado. El incrédulo no tiene una conciencia de que su pecado está ofendiendo a un Dios que es completamente santo y que es completamente justo. El incrédulo simplemente vive su vida sin importar que esté ofendiendo al Creador, al Señor. Como lo veíamos también, Él está aquí, nosotros estamos acá. Pero estas criaturas que no tienen temor de Dios, que éramos todos nosotros, vivíamos simplemente en rebeldía en contra de nuestro Señor, sin importarnos que con nuestra conducta nosotros le ofendiéramos. Esos éramos nosotros. ¿Y qué es lo que Dios tuvo que hacer? ¿Qué es lo que Dios tuvo que hacer para que nosotros dejáramos de tener esa conducta? Y eso lo estábamos viendo también esta mañana con el pastor Santiago. Bueno, miren lo que dice Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Y aquí el profeta Ezequiel está declarando cuál sería entonces la obra de Dios en los creyentes del nuevo pacto, o sea, en nosotros. ¿Qué es lo que Dios iba a hacer con los creyentes en el nuevo pacto? O sea, con nosotros. Dice, versículo 26, dice, además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré su corazón de carne, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Qué es lo que el Señor debe hacer? El Señor debe entonces reemplazar nuestro corazón de piedra por uno de carne. Realmente el incrédulo, como lo éramos todos nosotros, simplemente no teníamos sensibilidad, un corazón de piedra que no le importa ofender a Dios, no le importan las cosas de Dios, no las entiende. No puede hacer lo bueno, no tiene la capacidad para hacerlo. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer? Dios tiene que tomar ese corazón de piedra, sacarlo
y reemplazarlo en su lugar por un corazón de carne, que sea ahora sensible a las cosas de Dios, que tenga el deseo de obedecer a Dios genuinamente. Eso es algo que es imposible que nosotros mismos lo podamos producir. Eso es una obra de Dios, enteramente de Dios. El Espíritu Santo tiene que hacer su obra en nosotros, cambiar nuestro corazón. Y si tú estás aquí hoy sentado y llevas todo este tiempo escuchando sobre la sabiduría en tu relacionamiento con los demás, pero tú eres consciente de que no tienes temor de Dios, de que no te importa ofender a Dios, pues entonces realmente nada de lo que hemos visto importa. Porque el punto principal es, mira, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es fundamental. Lo único que hace el libro de Proverbios a un incrédulo es aumentar su condenación. ¿Por qué? Porque está revelando su necedad. Y miren, todo el libro de Proverbios también se encarga de revelar la necedad de todos, porque ninguno ha llegado a guardar perfectamente todo lo que hemos visto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que un creyente verdadero se ha arrepentido y ha reconocido que necesita un Salvador. Lo necesita. Está viendo que es un necio. La Biblia le está mostrando ahí, mira, eres un necio, necesitas un Salvador. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Me arrepiento de mis pecados, los confieso delante del Señor y confío en que Él es fiel y Él es justo, porque Jesucristo ha pagado en mi lugar. Pero si tú estás leyendo el libro de Proverbios y te estás aferrando a tu orgullo, si tú estás leyendo el libro de Proverbios y simplemente continúas sin temor de Dios, pues lo único que resta para ti es la condenación eterna, la ira de Dios. Así que es lo más importante y realmente mi esperanza de verdad es que muchos de los que están aquí, varios de los que están aquí, puedan suplicar a Dios que los salve, puedan suplicar a Dios que haga una obra en ustedes, que tengan una fe verdadera, que tengan verdaderamente el deseo por agradar a Dios, que el Señor cambie y reemplace su corazón para que puedan en verdad amarle y hacer lo que le glorifica, y que por primera vez entonces volvamos al libro de Proverbios a buscar sabiduría para seguir creciendo a la imagen de Cristo. Pero lo primero es que nosotros suplicar al Señor para que el Señor implante en nosotros su temor, el principio de la sabiduría, fundamental. Además, todas estas cosas del relacionamiento con los demás, pues son cosas temporales, realmente. ¿De qué sirve que tú te estés relacionando bien con los demás en tu trabajo, en la universidad o en donde sea, si tú tienes una relación completamente rota con Dios, si tú ofendes a Dios, si no te importa vivir una vida agradable al Señor? Eso no tiene ninguna relevancia. Estamos hablando de nuestro destino eterno. Pero el Señor ha sido misericordioso y para eso ha enviado un Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador. Solamente Él fue perfecto. Jesucristo vino a este mundo, descendió de su trono en los cielos y Él vivió una vida perfecta. Todo lo que acabamos de ver en el libro de Proverbios y muchísimo más, Él lo guardó de forma perfecta. Él es el único que ha sido completamente sabio y perfecto, donde nosotros fallamos una y otra vez, todos los días. Hoy vemos y luchamos contra nuestro pecado si somos creyentes y decimos, Señor, perdóname. Jesucristo nunca falló. Donde nosotros fallamos, Él fue perfecto y Él obedeció perfectamente en nuestro lugar. Y Él llegó a la cruz a morir por nuestros pecados, a pagar la condena por causa de nuestra necedad. Y Él no solamente murió, sino que al tercer día Dios le levantó de los muertos. Y Él vive, la tumba está vacía y realmente lo que tienes que hacer es creer en Él y depositar tu confianza completamente en Él. La Biblia dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo.
La Biblia dice que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué reconciliación? Porque la Biblia dice que si tú eres un incrédulo, eres un enemigo de Dios. No hay términos medios. No es como que porque yo asisto al grupo de jóvenes, entonces estoy medio bien, o porque me sé algunos versículos de la Biblia estoy medio bien. No. O tú eres del Señor y estás en su familia, o tú eres su enemigo. Ahí en el libro de Santiago, cualquiera que ame al mundo se constituye enemigo de Dios. Así que, por favor, lo que yo les digo es, miren a Jesucristo y confíen en Él. La sabiduría perfecta, el único justo muriendo por todos nosotros, que fuimos injustos, para que en Él nosotros podamos tener el don de la vida eterna y podamos entonces tener el principio de la sabiduría, que es el temor del Señor implantado por Él mismo en nuestro corazón, para que nosotros vayamos entonces y busquemos su sabiduría y crezcamos y vivamos conforme a ella, pero lo necesitamos, lo necesitamos. Por otra parte, si tú estás aquí hoy y tú eres un creyente genuino, si tú eres uno que ha experimentado esa gracia transformadora del Señor, uno que un día el Señor sacó del fango de su pecado, si tú tienes un antes y un después en tu vida por la gracia de Dios, si eres alguien que está buscando agradar al Señor, que ama a Jesucristo, pues de verdad mi ánimo más grande entonces es, mira, escudriña su palabra. Mira, hay sabiduría para nosotros. Y es el mensaje que he venido repitiéndoles. Tenemos que tener nuestro cartucho bien cargado. ¿Y con qué cargamos nuestro cartucho para pelear nuestra batalla en nuestra mente? Con la sabiduría divina, los preceptos que están aquí en la palabra de Dios. Si tú simplemente no estás alimentando tu mente y llenando tu mente de la palabra de Dios, pues cuando venga el momento de la tentación, tú no vas a tener con qué disparar, con qué hacer frente. Las mentiras y la tentación pecaminosa que proviene, tú la atacas con la sabiduría divina. Y aquí está. El Señor en su gracia nos la ha dejado. Así que procuremos equipar nuestra mente, seguir equipando nuestra mente para pelear la buena batalla en contra del pecado. Y esa batalla se libra principalmente aquí. Saturemos nuestra mente de las Escrituras. Jóvenes, esto no va a suceder por arte de magia. Requiere diligencia. Proverbios 2, 4 y 5 dice, hablando de la sabiduría, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hermanos, busquemos la sabiduría como a un tesoro. La Biblia dice, mira, será medicina para tu cuerpo. Realmente ahí hay verdadero gozo. El gozo verdadero no se encuentra en satisfacer nuestra carne. Así parezca en ese momento que estamos luchando, el gozo verdadero se encuentra en hacer la voluntad del Señor. Ese es el gozo verdadero. Proverbios dice, mira, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero en realidad son caminos de muerte. No creamos eso. Sometámonos a lo que dice la palabra de Dios, pero también tengamos esa palabra en nuestra mente y busquemos su sabiduría como oro y como plata. Y seamos prontos también para arrepentirnos. Seamos prontos para arrepentirnos. No nos aferremos a nuestro propio orgullo. Eso no tiene ninguna utilidad. Seamos prontos para arrepentirnos y confiemos en que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo nos restaura. Y que el Señor nos ayude a seguir creciendo en este camino de la sabiduría que no va a terminar, sino hasta el momento en que estemos en gloria con el Señor o hasta el momento que Él vuelva por nosotros. Y todo esto confiados en que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Oremos. Padre, te doy muchas gracias por toda tu misericordia y toda tu bondad. Señor, vemos en el libro de Proverbios un reflejo también de tanto de nuestra necedad. Es increíble, Señor,
cómo podemos ver con tanto detalle las cosas en donde fallamos una y otra vez, pero Señor, podemos acercarnos confiadamente porque sabemos que nuestra seguridad, nuestra esperanza y nuestra aceptación delante de ti no es por causa de nosotros, no es por causa de que nosotros obedezcamos perfectamente el libro de Proverbios. Hubo uno que lo hizo y murió en nuestro lugar, nuestro amado Señor. Y te damos muchas gracias por la gracia que podemos hallar en Él. Te damos gracias, Señor, porque ahora podemos acercarnos al libro de Proverbios, a hallar sabiduría, a nutrir nuestra alma, Señor, con tu verdad para poder batallar contra nuestro pecado. Y gracias te doy por toda tu misericordia, Señor, pero te suplico especialmente, Señor, por los jóvenes que puedan estar hoy aquí, seguramente están aquí, que estén en rebeldía contra ti. Señor, yo te suplico que mediante tu Espíritu tú les convenzas de pecado, Señor, les permitas ver la forma en cómo con sus vidas ofenden a un Dios santo y a un Dios justo, y que, Señor, que los pueda llevar a los pies del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por toda tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor, y permite que todo lo que sigamos haciendo sea para tu gloria y para tu honra en este resto de tarde. Amén.